Bienvenidos a la Célula Trinitaria María Hoy. Un espacio dedicado a descubrir y vivir la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Cuando diste tu sí, dejaste todo por amor. Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo y en María. Sean todos bienvenidos a nuestra Célula Trinitaria María Hoy. Un espacio donde como familia fraterna de los hijos de la Madre de Dios nos reunimos bajo el manto de nuestra Madre, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen, Nuestra Señora de la Nueva Alianza. Soy Leo Janón, su servidor en este programa, acompañado de mis hermanos William Gracia y Germán Rincón, hermanos, compañeros de camino y de misión. Y juntos queremos caminar en fe, esperanza y caridad, unidos en el amor de Dios y de María. Bueno, saludamos con alegría y con espíritu fraternal a cada uno de ustedes que son parte viva de esta célula trinitaria, donde el Espíritu Santo quiere obrar y renovar corazones. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema hermoso. Es el tercer paso del seminario María Señal de Jesucristo. Se llama María Entrega Absoluta. Bueno, nosotros hemos venido haciendo un recorrido, lo que nosotros sabemos que es una historia de amor. María, primero la pobre de Dios, es el primer paso donde ella, pues señalamos, ustedes se recordarán, todo alrededor de la virginidad y que no está únicamente reservada para nuestra madre. Ella nos está, pues, dando a conocer de que nosotros también podemos ser vírgenes. En el segundo paso que vimos en la edición, precisamente la anterior, fue María la esclava. Y María, la esclava de Dios, bueno, pues ella fue cuando dio su fiat. Ese hermoso pasaje de Lucas 1:38. Y finalmente ahora vamos a ver María entrega absoluta, siempre buscando a la luz de Cristo, el ejemplo de María y la guía del Espíritu Santo. Pero antes de seguir tocando este tema, pues como siempre vamos a hacer nuestra oración inicial, empezando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señora y Madre nuestra, María la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. Amén. Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Amén. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Amén. San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante, permanente y fiel. Amén. Amén. Somos los hijos de la Madre de Dios, de la espiritualidad trinitaria. Amén. Amén. Dios de la misericordia y del perdón, ten compasión de mí. Tú eres el agua viva que santifica y perfecciona. Lléname de ti. Destruye mi maldad con tu pureza. Fortalece mis debilidades con tu gracia. Transfórmame con tu poder. Yo no puedo ser perfecto sin tu ayuda. Tú no puedes perfeccionarme sin mi voluntad. No por falta de poder, sino por exceso de misericordia. Dios mío, te doy mi voluntad para que tú me perfecciones. Hazlo ahora, Señor. Destruye mi maldad. Lléname de ti, ahora y aquí, Dios y Señor mío. Amén. Amén. Amén.
Bueno, con el corazón dispuesto, vamos ahora a adentrarnos en el misterio de hoy, recordando las palabras de Jesús. Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que, mis queridos hermanos, bueno, caminemos juntos en su luz de la mano de María Santísima. Yo, la verdad, quiero arrancar con una pregunta. Y esa pregunta es, Ok. esa pregunta es, ¿cuál es, qué sucedió primero, la anunciación o la encarnación? Fácil. Primero la anunciación. Exacto, exactamente. ¿Y qué tan rápido se dio la encarnación en María inmediatamente después de que ella da su fiat? Sí, exacto. Ya no, o sea, es uno tras otro, Uno tras otro. literalmente. Exactamente. Ahora, ¿por qué? Porque María era perfectamente fértil. Ujú. Y lo que es perfectamente fértil, pues es inmediato en cuanto a su fecundidad, ¿cierto? Entonces, una cosa es ser fértil, ¿sí? Y otra cosa es ser fecundo. Y ella quedó prácticamente en esa fecundación, es decir, el verbo se encarna inmediatamente que ella da el sí, ¿no? O Sí, sea que, en otras palabras, existe una propuesta de Dios, eso fue lo que vimos en el paso anterior, sí. ¿cierto? Y, y ella, tras una pregunta de inocencia, porque pues estaba lo ordinario manifestándose frente a lo extraordinario, ¿no? El ángel con la criatura, y ella pues da su fiat. Mm, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eso lo vimos la vez pasada. sí. Pero acá la entrega absoluta va en función de cuál es la diferencia entre la aceptación y la entrega. Yo creo que ahí es donde está el punto neurálgico donde debemos de partir a este tercer paso de María, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es esa diferencia entre la aceptación y la entrega? ¿Qué es la entrega? Yo voy a ir un pasito atrás. A ver. Eh, Acabas de decir fertilidad y fecundidad, Ujú, ¿ok? Cuando el verbo se encarna ujú, es porque la fecundidad está lista en el instante, ujú. pero la fertilidad viene de antes, es Exacto, una preparación, exacto. es un proceso que está. Entonces, ahí llegamos al punto en el que vimos la pobre de Dios, el vaciarse, el tener el Ujú, anhelo de Jesucristo y de llenarse de Dios. sí. Luego, el ser esclavo por amor o ser la esclava por amor. Pero además de eso, se necesita algo más. Es la disposición. Y ahí es donde ese momento de la encarnación se realiza, donde María se dispone, se entrega. Y ahí es donde la entrega absoluta empieza y cobra todo el sentido de la fecundidad tras la fertilidad. No sé si estoy enredando la pita, pero digamos que es uno tras otro pegados y no basta solamente con ser la pobre de Dios, la esclava de Dios, sino que ahora es entrega absoluta. Es la ejecución en el proceso, el siguiente paso en esa ejecución del proceso de ser virgen, ser esclavo y ahora entregarse. Bueno, ¿qué opinas, Germán? Pues a ver, estaba tratando de darle sentido a lo que estamos hablando y lo estaba tratando de ver desde el punto de vista de la primera parte y es recibir a Jesucristo. Entonces, eh, estamos diciendo que el sí es, ok, estoy de acuerdo, tal como lo dijiste, hágase en mí según tu palabra, básicamente, ¿no? Mientras que la entrega es casi que el paso de ahí en adelante, ¿no? Porque lo que Pero es parte del recibir, ¿no?
Todo es recibir, Sí, Claro, exacto. todo es recibir. o sea, Exactamente. la entrega parece darse, pero realmente es abrirse a recibir a Jesucristo. O sea, es una entrega mutua. Es una entrega en que ella entrega su voluntad y entrega su ser para que Dios se entregue a ella. Es casi como decir una vasija, está vacía. Claro. Esa entrega es, aquí estoy, Señor, haz lo que tenga que pasar. No es una entrega como de depósito, sino es de disposición. Exactamente, Y entonces tal exactamente. vez esa es como la Pero, diferencia. pero para que no se pierda el concepto, sí, yo creo que nuestra audiencia debe entender algo, ¿no? Creo que estamos muy Sí, enredados, la, estamos la muy fertilidad es, profundos. la fertilidad es la capacidad de generar la vida. Sí, Esa es la fertilidad. sí. ¿Ok? Entonces la fertilidad en María Santísima pues viene desde el primer paso, de ser la pobre de Dios. O sea, ella está, Desde ser la Inmaculada exacto, Concepción. desde ser virgen. Exactamente. Punto. ¿Sí? Ujú, ajá. Y entonces esa capacidad obviamente está ahí, latente, y ella se cuida de eso y espera en Dios. La propuesta viene, ¿sí? Dios no se va a engendrar, el verbo no se va a encarnar en ella si ella no da su sí, su Exactamente. fiat. Sí. Ella da el fiat e inmediatamente viene la fecundidad. ¿Y qué es la fecundidad? Pues el resultado efectivo de la fertilidad. ¿Sí? En otras palabras, es el hecho concreto Ujú. de haber concebido o engendrado, ¿sí? Al verbo. Y entonces, esa es la diferencia entre la fertilidad y la fecundidad, ¿sí? Ya fecunda significa, Pero la una no se da sin la otra. no, por supuesto que no, es sine qua non, sin el Claro. cual no, Sí, 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 ¿verdad? sí, sí. Ok, ese es por un lado. Y entonces ahí viene el tema de la entrega, que me gusta cómo lo pusiste, porque la entrega es quién se entrega. Bueno, en realidad se está entregando ella cuando ella dice el sí y en ese, pero eso ahí todavía es como el inicio de lo que podría ser la entrega, pero eso no es lo mismo. El sí es la disposición a entregarse, pero la otra cosa es entregarse. Mm. ¿Sí? Entonces, en el momento que dice sí, ella dice adelante. Y yo aquí les quiero traer una historia que todos la conocemos. San Pablo. San Pablo también tiene su anunciación. No es tan bonita como la de María porque a él lo botan del caballo, ¿cierto? Y se queda ciego, que es Ah, peor. San Pablo, como un gran fariseo, pues obviamente él buscaba a Dios de una manera muy celosa. Entonces, cuando él escucha al Señor diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, él con esa profundidad religiosa, con esa fe tan hermosa que él tenía, sabía que quien le hablaba era el Señor. Por eso él le dice, ¿quién eres, Señor? ujú. Sí. Como quien dice, te he estado buscando toda mi vida. Te he estado buscando toda mi vida. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí San Pablo se lleva, en este caso Saulo, todavía no era Pablo, eh, se lleva el susto más grande del mundo cuando le dice, soy Jesús a quien tú persigues. O sea, finalmente él dio con el Señor. Finalmente dio con su Señor. Y resulta que es el que estaba persiguiendo. Entonces, ese hombre se había sentido fatal, pero con esa gran fe, el Señor viene y le hace su anunciación. Le dice, levántate. Porque era un hombre de acción. Y él le dijo, pues él no le dijo nada. No, dio el sí con su acción. ¿Y cuál fue? Dice la palabra, y él se levantó y se fue a Damasco. Ahí él le dio su sí. Pero él había recibido al Señor, la entrega se había dado. No, él pasó No, 3 días claro. con escamas en los ojos, sin comer, sin beber, sin nada. Y fue hasta que lo bautizan, donde se da prácticamente la entrega de Pablo. Ahí fue donde Pero él recibe al yo Señor. creo que ahí se da la entrega del Señor a Pablo. Ambos, porque él se bautiza. Claro. Y ahí entonces, ¿qué es lo que yo dije hace un momento? Es una entrega mutua. Exacto. No, y yo creo que ese es un tema que creo que lo podemos revisar. ¿Por qué?
Yo lo que quería era como dar a entender que la entrega no necesariamente da inmediatamente al Ok, sí. ok. El de María fue El inmediato. de María fue inmediato por Sí, su fertilidad que era claro, sí, impresionante, sí. pero no todos Perfecto. nosotros somos, o sea, tenemos que pasar por un Sí. proceso de escamas en los ojos, sin comer, sin beber, Mm. me explico, es decir, hay una etapa en donde el Señor, uno recibe el sí y uno se queda así como que, ¿qué pasó? Ok, ya di el sí, pero no ha pasado nada, ¿no? Y Mm, ahí es donde viene una pequeña espera entre el sí y la entrega realmente cuando se da. Y uno sabe cuando uno recibe al Señor, uno sabe, o sea, uno cae de bruces, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Cayó de bruces y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pero sabes que hay una cosa que se me ocurre y es, el sí de María era perfecto. O sea, más allá, también claro que la preparación era perfecta y la fertilidad estaba ahí, pero también ese sí era perfecto y el sí de nosotros y tal vez el sí de Pablo no era de ese calibre. Y entonces también de pronto eso es otra cosa que podemos analizar acá, que yo puedo que hoy diga sí, pero como ese sí viene con Sí, Señor. todas las arandelas y cosas que yo le estoy poniendo de como de que sí, pero siempre, ¿cierto? No, no somos capaces de dar un sí firme, un sí claro y perfecto como el de María. Entonces, por eso mismo hay ese proceso. Entonces, también uno podría interpretar que si nuestro sí fuera perfecto, hoy mismo recibiríamos al Señor. Claro. Pero no es así. Y lo mismo Pablo. De hecho, por eso fue que el que quedó ciego, ¿cierto? Porque fue como un signo que el Señor le puso y le dijo, hasta que no, o sea, no me acuerdo la historia cómo es, pero él le dijo que cuando iba a recuperar esa vista, o sea, que esa pérdida de la vista era una forma de caminar hacia él. Y ahí sí tú te acordarás más de la historia que yo. Pero el caso es que ese perder la vista era parte del signo del Señor para Claro. No, decirle, y fue una prueba no solo para él, fue una prueba para todos los demás. "Mm, Porque Ananías fue el que lo recibe y él dice, pero yo, ¿por qué voy a recibir a este hombre si es un me perseguidor de persigue". cristianos? Sí, 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 exacto. o sea, es decir, fue una prueba tremenda. Pero si no hubiera llegado así, habría sido más difícil. O sea, si Saulo llega como estaba antes, nadie le abre la puerta. Él llega en una condición diferente. O sea, Dios lo puso en Claro, un punto en el que no estás indefenso, Ujú. ¿sí? No puedes hacer claro, daño, entonces te vamos a acoger. claro. Y luego, seguramente todos los pensamientos y todas las cosas que pasaron por su mente en esos 3 días sin ver y sin saber qué iba a pasar, porque él no sabía que al tercer día iba a volver a ver. ¿Sí? Para él es, me quedé ciego. Mm. Entonces también toda esa reflexión después de haber tenido el encuentro personal con el Señor, de haberlo tenido frente a frente y poder reflexionar y poder ver adentro de él mismo todo lo que había hecho y poder decir, ok, ahora este a quien yo perseguía vino y me puso un alto y me dijo, ahora tienes otra cosa en tu vida, ahora es diferente. Entonces yo creo que son momentos, son cosas que el Señor suscita y nos pasa todos los días para que uno pueda realmente ser acogido en un estado indefenso, que no signifique un peligro para la comunidad que lo recibió. Y dos, cómo él puede mirar hacia adentro y decir, ¿ahora qué? Claro, ¿Ahora qué viene? Reflexionar y Es muy poderse... interesante el paralelo igual, o sea, yo lo pienso es, María es la situación perfecta, Mm, ¿cierto? Y mm, eso ojalá todos pudiéramos estar así, pero Pablo es más cercano a claro, nosotros. Entonces, me gusta cómo estamos haciendo el paralelo de que Pablo se parece más a nosotros. claro. Finalmente los dos llegaron a ese punto ojalá donde nos se parecieron. pareciéramos a Pablo, te Sí, cuento. ojalá, de acuerdo. Pero al menos en la humanidad, en el hecho de la terquedad, de la dificultad, del deseo que él tenía de hacer como él quería hacer las cosas y el Señor le dice, por ahí no es, a pesar de que él sentía esa perfección y ese conocimiento y todo lo que él tenía que parecía bueno, el Señor lo baja de ese caballo y le dice, Mm, déjame y yo te Lo digo baja, perdón no, de eso. lo Lo tumba. tira, exactamente, sí, ojalá lo hubiera bajado, sin clemencia. Es un Entonces ahí es donde golpe. yo digo, compararse con él es un poquito más fácil Es en más que sí, humano. a veces, exactamente, De sí, que a acuerdo, veces el Señor de lo coge y lo acuerdo. baja a uno de su caballo así es. y le dice, En honor a la fidelidad de la palabra, en
En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 11 al 12, dice que se le aparece a Ananías, ¿sí? El Señor. Y le dice, levántate y ve a la calle llamada derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. O sea que él no estaba en casa de Ananías, allá lo fueron a acomodar a la casa de Judas y dijo, porque mira, está orando y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. O sea que el Señor, ¿Quién ha estado en oración? Saulo, Saulo. Sí, Saulo. En ese Ok. caso. y el Ok. Señor también le da la visión de que es Ananías el que va a Ok. llegar. O sea, le está hablando a Ananías de que va a llegar un varón llamado Ananías. Está hablando de él mismo en tercera persona. Ujú, ujú, Sí, así como prácticamente le está diciendo, así como yo te estoy dando la luz a ti, también le estoy dando la luz a él. ujú, ¿Sí? En otras palabras, no haya temor. No haya temor por ninguno de los dos lados. ujú. ¿Sí? Pablo te recibirá o Saulo te recibirá, recibirá la imposición de manos, ¿sí? Recobrará la vista y inmediatamente pues lo bautizan. Pero mira que él ya viene orando. O Claro, sea, ese momento, esa tumbada, claro. tirada del caballo, más su ceguera, lo llevaron en una situación extrema a la oración, que nos pasa a los seres humanos exactamente igual, ¿no? O sea, llegamos a situaciones extremas y oramos. Totalmente. Y lo hermoso es esto. Él se da cuenta que Pablo no es un peligro, sino un elegido. Y mira lo que es interesante, ¿no? Es decir, habrán algunos que sabrán por designios de Dios que cada uno de nosotros somos elegidos cuando nosotros damos ese fiat, Por ¿cierto? misericordia, Y sí, Señor. terminamos en esa entrega absoluta, ¿sí? Bueno, Hablemos un poquito de esa entrega de María, porque nos fuimos, que obviamente estamos sobre el tema, pero volvamos a la entrega de María. Y eh, estoy viendo aquí en mis notas que la entrega de María no es solamente en ese momento, o sea, primero María acepta la pobreza. María acepta vivir en una situación humilde, eh, acepta trabajar en su virginidad desde siempre. O sea, ella misma ha venido aceptando estas situaciones. Cuando salen a la huida a Egipto, ella también entrega esa situación. O sea, ella no se opone, ella no está diciendo, ¿y por qué esto? ¿Por qué aquello? Ya va entregando, se va dejando llevar. En Nazaret, ella entrega su vida como madre a criar a su hijo y a guardar las cosas en su corazón, en ese silencio de madre de Dios. Y luego, cuando entrega a su hijo en la cruz, o sea, ella también está, imagínate entregar a tu hijo, eso es para los seres humanos inimaginable. Entonces, es lo que hablábamos ahorita, o sea, no es un momento, es muchos momentos, muchas situaciones, unas más cotidianas, unas más extraordinarias, en las que aceptando la voluntad de Dios, te entregas. Entregas tu voluntad, entregas tu humanidad, entregas tu virginidad, entregas tu santidad. Estoy hablando de María. ¿Para qué? Para que se haga en ella según el querer de Dios. No solamente en el momento de la anunciación y la encarnación, sino durante toda su vida. Es una entrega absoluta, siempre, en todo momento, lo importante es que sea a Dios, para que sea en por el supuesto, contexto de este paso, por ¿sí? supuesto, Que sea a Dios. Y yo creo que ese es un tema que creo que vale la pena que lo veamos desde el punto de vista de reciprocidad, ¿sí? Es decir, no es nada más la entrega de la criatura a Dios, sino también de Dios a la criatura. por supuesto. Pero ¿qué les parece si nos vamos a una pausa
y regresamos para tocar ese precioso tema. Vamos, ¿nos vamos a quedar con alguna pregunta antes de la pausa o vamos a la pausa y volvemos? Yo creo que vamos a la Ok. pausa y volvemos. Vamos. Ok, listo. Sigan caminando, hijitos de mi alma. No teman las pruebas. Yo voy delante de ustedes, como estrella que guía. Madre, seguimos tus pasos. No tememos, porque tú eres nuestra estrella. Volvemos, mis queridos amigos, con esta célula trinitaria, María hoy. Hoy estamos hablando sobre María, la entrega absoluta. Después de haber visto María, la pobre de Dios, y María, la esclava de Dios, hoy vemos la entrega absoluta. Y estábamos eh, preguntándole a Leo qué otra pregunta nos va a hacer, qué tiene en mente en este programa para que sigamos avanzando. Yo tengo digamos que un pequeño resumen, y es que el sí de María es permanente. Y yo podría decir, y si digo algo que no tiene sentido, por favor, ustedes me corrigen, pero María no solamente da el sí inicial, el momento de la anunciación y la consecuente encarnación, sino que da un sí permanente, Sostenido. sostenido. Exacto. Y ese sí permanente y sostenido, en mi opinión, es igual a una entrega absoluta. Tiene que terminar en. Ok. Tiene que terminar en. Porque, a ver, y si nos vamos a eso, en el primer paso, María la pobre de Dios, la virginidad también tiene que ser permanente y Sí, sostenida. sí, dijimos, ¿no? Es un proceso, Sí, un estado de estado proceso, proceso, sí, exacto. Luego en María la esclava de Dios, pues sí, viene el sí y el sí tiene que ser sostenido. sí, No le podemos retirar el sí, no, sí a Dios. Y menos María en su perfección. Y ahora viene la entrega y la entrega también es sostenida. claro, Sí, es una entrega absoluta. Y aquí la palabra vale la pena subrayarla y ponerla entre comillas y ponerla en letras mayúsculas. Pero aún así para nosotros es un recordatorio, aunque para María la palabra absoluta es redundante, porque para ella, siendo la claro. criatura perfecta, su entrega por naturaleza tiene que ser absoluta. Sin embargo, el Señor la subraya precisamente en ese aspecto que vos estás mencionando. La entrega, para que realmente sea entrega a Dios, tiene que ser permanente y sostenida también, absoluta. Y la vida de María es un sí permanente, Claro. es un sí constante, La virginidad, el sí y la entrega, los tres son constantes, correcto. ¿cierto? Sí, exacto. Y pues yo pensaba que el sí es ese hágase en mí según tu palabra. ¿Y qué es eso? Hágase tu voluntad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos invitados a hacer ese mismo sí? Es cada día comenzarlo con hágase tu voluntad, con Señor, aquí estoy para lo que tú me tengas. Ese es el sí en el que nos tenemos que sostener, o que es la invitación que estamos teniendo en este momento a hacer. Yo estaba meditando en una idea y es, ¿por qué es necesario nuestra entrega? O sea, porque siempre es esa parte de por qué el Señor a veces quiere que seamos parte de, ¿no? Que no hace las cosas sin nosotros, es porque hay que entregar nosotros para que Él nos entregue. Y se me ocurría, y quiero ver ustedes qué piensan, y es en la multiplicación de los panes y los peces. Yo ya pensaba en cómo el Señor les pregunta a ellos, ¿y ustedes qué tienen? Ellos, pues aquí hay estos dos peces, estos cinco panes, como con esa inocencia, porque pues sabemos que era mucha gente. Entonces no sé ustedes qué piensan de cómo conecta esta necesidad o esta posibilidad que el Señor nos da de participar con la entrega, con esa entrega recíproca. No sé qué concepto les da esa, ¿es necesario
o porque el Señor quiere que entreguemos nosotros y no simplemente nos invades, por decirlo de alguna manera. Bueno, la verdad es que yo esa, lo veo como una situación un poquito más adelante, porque ahí lo que el Señor estaba haciendo la prueba con los discípulos era la necesidad de la gente. Tenía un montón de gente que los estaba siguiendo en ese momento. Y yo creo que aquí era una prueba hacia ellos de fe, pero con respecto a darle a los hermanos. Aquí más bien estamos hablando, fíjate que el enfoque es muy bueno desde el punto de vista de en dónde estamos en este punto de nuestra historia. Yo creo que estamos en el punto en donde nosotros tenemos que completar la recepción de Cristo en nuestras vidas. ¿Y cuál es el fruto de eso? Bueno, el fruto de eso es el terminar dejándonos amar por Dios. Lo que se conoce como enamorar. Enamorarse no significa de que nosotros mm, terminamos amando a alguien. Ese es el resultado, esa es la correspondencia. Pero cuando uno se enamora, más bien uno es el que siente el flechazo, ¿sí? El enamorar es dejarse amar. Y yo creo que aquí es donde el Señor viene y nos inunda. Nos inunda en el sentido de qué? De que, de que pues Él tiene que ver que nosotros estamos realmente deseándolo a Él y estamos aceptándolo a Él en base a la propuesta. La propuesta no nos la va a hacer si no estamos completamente listos, ¿sí? Ya lo sabemos. En ese momento sabremos que nuestro sí no va a ser un sí débil, sino un sí sólido, un sí con deseos, con ganas, con ardor, con anhelo. Y ahí es donde Él viene y nos inunda, nos llena, nos invade, pero la palabra invasión con el debido permiso de nuestra libertad, o sea, nuestra libertad concedida. Y el resultado de la entrega absoluta es precisamente que nosotros nos dejamos amar por Dios, es decir, nos enamoramos de Dios y lo terminamos amando. Yo más bien me iría, Germán, por el lado de el paso después de haber dado el fiat de María. El ángel le tira un gancho, un ganchito, y ese ganchito es, mira, tu prima, que ya tiene cierta edad, ¿sí? Está embarazada, porque para Dios no hay nada imposible. María sabe que sabe que recibe al Señor, sabe que el verbo se encarna. El ángel desaparece y lo primero que viene a su mente es mi prima. Y parte para allá, ¿sí? Y parte para allá. Y ella parte para allá por un tema pues de acompañarla, ¿no? Claro. Más que dar, no, de acompañar. ¿Sí? Pero también recibe una confirmación, ¿no? Claro, claro, porque Ahí cuando ella va, viene un sello de claro, que le y vi a la prima, pues vamos a decir que ella va y cree, Ajá, pero una cosa es creer y otra cosa es ya verla con su claro, pancita, claro. ¿sí? Y ¿cuál es la sorpresa? Que cuando llega, la prima le dice, ¿y cómo? Que la madre de mi Señor, Exacto. ¿sí? Viene a mí, ¿sí? Bendita, ¿sí? Entre todas las mujeres. Y eso termina, pues, lo que nosotros conocemos hoy con el Dios te salve, ¿no? Ajá. Entonces, pero vean qué interesante que para mí en ese ejemplo, Termina con el Dios te salve y termina con el Magnificat. exacto, O sea, exacto. es una revelación ahí, una confirmación de tu prima, que no se supone por la edad, está embarazada. Ok, voy y confirmo lo que tú acabas de decir. Pero además la prima le dice, ¿y de cuándo acá? Entonces es un acontecimiento tras otro, Y el niño que salta sobre y su el seno, niño ¿no? O que sale. sea, pero el tema del Magnificat me gusta mucho. ¿Por qué? Porque solo el que está enamorado de Dios, solo el que se ha dado cuenta que el Señor está haciendo grandes obras en ella, ¿Sí? va a ser un cántico como ese. Sí, sí. O sea, es la Por, expresión del amor a por Dios, eso ¿no? María es nuestra modelo, nuestra madre y nuestra modelo.
Y es modelo de esa entrega amorosa, lo que tú acabas de decir, ¿no? De ese enamoramiento, de ese que no me cabe en el corazón, el amor que siento. Y eso es algo que para nosotros como, como cristianos, como católicos, pues es un ejemplo, ¿no? Clarísimo, un modelo. Y ahí voy a, voy a hablar de eso, y es cómo esta entrega de María debería o nos inspira a nosotros como cristianos católicos. Germán decía hace un momento, Saulo, Pablo, es más cercano a nuestra humanidad. ¿Y cómo podemos nosotros esa entrega de María decir, cómo yo lo puedo vivir más? Y entonces puedo decir que esa entrega absoluta de María me inspira a confiar, incluso cuando hay momentos de dolor, de oscuridad. De la misma manera que ella entrega, confía, yo poder decir, en este momento difícil en mi vida, en este momento de muchísimo dolor, de una enfermedad, de una situación muy fuerte, como ese ejemplo de María me inspira en esa entrega absoluta a confiar. ¿Cómo me puedo dejar conducir? ¿Cómo puedo dejar llevar de Dios? Lo que hablábamos hace un momento. O sea, cómo yo puedo, por gracia de Dios, aceptar la voluntad de Dios, por contradictoria que parezca, por oscura y fea que pueda parecer en algún momento, el plan de Dios es perfecto. Entonces María nos entrega, perdón, nos enseña en esa entrega a confiar, a dejarnos llevar y a vivir en fe, en esa fe cotidiana, en esa fe de todos los días de madre, nosotros también poder aprender de ella, en esa entrega, a vivir una fe cotidiana, una fe de todas las cosas pequeñas. Tú decías hace un ratito, es que somos unos en la iglesia, somos otros en el trabajo, somos otros en el grupo de oración. Esta entrega a María es absoluta, es decir, en todo momento es igual. Y esa es otra enseñanza fuerte para nosotros. ¿Qué opinas, Germancho? Pues yo estaba pensando una cosa y es cómo esa entrega también produce acción. O sea, una vez toma esa decisión, estaba pensando en el texto de nuevo, y es María se levantó y marchó deprisa a la región montañosa. O sea, ya de ahí para allá a actuar. Pues yo decía, ella no fue a confirmar de que a ver si el ángel sí dijo lo que era o algo así, su confianza ya estaba ahí. Ella sabía que era así. Es más, la invitación a actuar. Y en este caso es, pues, se levantó y marchó deprisa, como teniendo ese afán de eh, su prima está en embarazo y ella está dispuesta a ayudar en este caso. Y se Y quedó por con lo ella cuidándola 3 meses, ¿no? exactamente, para allá Ujú. iba yo, 3 meses, o sea, no fue una semana para saludar, sino precisamente ese periodo en el que ya Juan, que sería el bautista, había nacido. Entonces está bastante claro que esa fue su intención, ¿no? Ir a ayudar. Entonces, esa invitación que la entrega genera a la acción, a hacer algo. ¿Y ustedes saben a dónde vivía Santa Isabel? En la región de No, Judá, estaba no, leyendo en la ciudad de Judá. Exactamente. ok. En Tierra Santa se conoce el lugar como Ain Karem. ¿Saben qué distancia hay entre Nazaret y Ain Karem? No, 140 kilómetros. En ese wow. tiempo era a A pie. pie, claro. ¿Saben cuántos días es eso? Hay que preguntarle a Google Maps. 7 días. Wow. Wow. 7 días. ¿Sí? Entonces, la verdad, mis respetos. Mis respetos porque según el ritmo, las condiciones, María recién embarazada hace ese viaje tan largo. ¿Sí? Yo creo que eso marca confirmación lo que estás diciendo, Germán.
Yo les tengo una propuesta. Si el culmen, Cada vez que Leo dice, tengo una pregunta, tengo una propuesta, a mí me da risa y él también se ríe. A verla. el culmen de la entrega absoluta es el Magnificat. El Magnificat es prácticamente ese enamoramiento y cada parte del Magnificat tiene un significado muy profundo. Si yo empiezo a leer el Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. ¿Qué les dice esa parte de su esclavo? Así, de primera intención, ¿qué sienten? Entrega. Entrega, entrega, exactamente. O sea, ahí empieza y la entrega empieza, ahí hace una palabra clave, porque ha mirado la humildad. Entonces, ¿entrega qué? Humilde. Primera característica de la entrega. Sí. ¿Sí? La humildad. Ella finalmente se hizo notar por Dios en su humildad. Y entonces, y aquí viene otro grito que a mí me encanta, y es que el gozo de ella no está en lo que ella está logrando, sino en que el amor de Dios le ha manifestado. Miren qué hermoso. Aquí le va la otra parte. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. ¿Qué te dice eso, hermano? Pues a ver, es que estoy, o sea, yo sé que esto parecen tecnicismos, pero en la versión que estoy viendo ha hecho obras grandes en mí. Sí, Yo lo veo eso precisamente como eso, como esa preparación, ¿cierto? Estaba lista y pues por esa preparación ya comienza esa actividad, esa acción de la que estábamos hablando, de cómo, ahí hay dos elementos. El primero es en mí, ¿sí? No está diciendo allá, aquí o en esta persona, en mí, ¿sí? Ese es el primer elemento. Y el otro es, ¿cuáles obras? ¿Cuáles obras? ujú, No hay todavía obras. O sea, si lo estamos viendo sí, en Es una el... profecía. Exactamente. ok, Ella está claro, Es viendo una más profecía. allá. El Señor le está abriendo el ojo de más allá del Sí. horizonte, ¿sí? Le está mostrando algo que, que definitivamente hace que eso vaya a verse, a que llega a sus fieles de generación en generación. O sea, eso O sea, es, desde la humildad, o sea, o sea, la primera parte de lo que tú dices, desde que ajá, ha visto la humillación de su esclava, sí, ha hecho grandes obras en mí y desde ahora me felicitarán todas las generaciones. No dice algunas, no dice las próximas, dice todas. bueno, ahí ya estás avanzando más allá, ¿no? Ajá. Ok, ahora aquí te va esta. Pero, Desplegó la fuerza de su brazo, sí, dispersó a los soberbios, sí. derribó del trono a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bien y a los ricos los despidió vacíos. tú lo estás leyendo en pasado y yo lo estoy leyendo en Pero presente, más o menos. También, en también, profecía. Pero me parece que es, o sea, esa es la diferencia. O sea, una cosa es lo les hizo, pero como está viendo acá, volvemos a lo que estamos diciendo, que es hacia el futuro, ¿no? Hace proezas con su brazo, exacto, dispersa, derriba, enaltece. O sea, es exacto. una cuestión presente que está ocurriendo. Entonces, ¿Presente o refuerza la pasado de qué? Del futuro. que ella Claro. ya lo vio. Sí. Exacto. O Sí, sea, sí, sí. ella tiene la gracia de verlo, pero ahora, eso ya lo vimos desde en el otro. Aquí lo confirma, pero aquí qué nuevo está trayendo a colación. De que los malos pierden y que los buenos ganan, aunque la situación hoy muestre todo lo contrario. Ya casi que parece las bienaventuranzas, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Es una antítesis, es increíble, ¿no? Ok, Ujú. ahora, auxilió a Israel, su siervo, acordándose de su Ujú. misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Ahí está hablando puntualmente de quién, del pueblo Del pueblo elegido, elegido, claro. Sí. ¿cierto?
Entonces, impresionante, es decir, y está diciendo, cumplirá su promesa, cumplirá su, yo lo vi, yo lo vi, yo lo estoy viendo, Él me ha regalado esa gracia. Esta promesa se cumplirá. Uf, eso es impresionante. Entonces, yo creo que ese es el hermoso regalo de la entrega absoluta. Porque, a ver, pongámonos en el contexto de María. Ella dice que sí, que queda embarazada cuando ella está desposada de José, pero todavía no se había pasado a vivir con él. O sea, eso era tremendo problemón desde el punto de vista humano. Y ella o no se puso a pensar en eso o simplemente dijo que. Se entregó. Y se entregó que la palabra es confiadamente. Claro. Es confianza, pura confianza. ¿Y cuál es la correspondencia del amor? La confianza. La confianza. Confianza ciega. Ese es para mí el punto máximo y culmen de qué? De que se cumple el primer mandamiento de la caridad en una criatura. Entrega amorosa y confiada. Paquete redondo. ¿Mm? ¿Ok? Bueno, adivinen qué. Hacemos un... El tiempo se nos ha agotado y podemos Ok. hacer un resumen. Podemos hacer un resumen breve. Dale. Sí. Bueno, Resumencito yo lo que yo en pienso 30 palabras. sí, de la entrega absoluta es que se cumple la confianza de haber dicho sí. ¿Sí? Y el Señor no solo lo cumple, sino que a uno lo inunda y lo inunda de gozo y revienta. ¿Sí? Y uno no piensa en ninguna preocupación, en una actitud humilde, en una actitud de confianza, en una actitud de prácticamente de amor a Dios, pero porque Él nos amó primero. Para mí, la entrega absoluta es simplemente el ya, pero todavía no, porque pues el Magnificat es un cántico escatológico impresionante. Y es en doble vía, ¿no? Claro, claro, y es recíproco. Así es, Ok. así es, Si ustedes me permiten, cerramos con una oración. claro. Ahora, pero perdón, una cosa que no se nos Señor. olvide, porque estamos cerrando la parte de recibir. Yo creo que es importante que demos una última puntada y es, acabamos de ver ya en los últimos 3 programas con este que está terminando, los 3 pasos de la primera parte del seminario, Ujú. que es recibir a Jesucristo. Y para eso, ya dijimos, empezamos con la pobreza, que incluía la virginidad, para empezar a prepararnos, que es como esa primera capa en la que comienza nuestra conversión, para luego ser esclavos de Dios. Y entonces estamos hablando de María, la pobre de Dios, María, la esclava de Dios, y ahora María entrega absoluta a Dios. Entonces con esto cerramos la primera parte de recibir a Jesucristo de nuestro seminario. Quería solo cerrar eso, pues porque ya comenzamos con la segunda parte, que es vivir a Jesucristo, que estaremos tocando en el próximo programa. Ahora sí, podemos cerrar con la oración. Adelante, William. María, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen, nuestra Madre, Maestra y Modelo, servidora del Señor, enséñanos a decir sí con la confianza que tú lo hiciste. Que nuestro corazón se abra sin miedo a los planes de Dios. Que nuestra vida entera sea una entrega de amor. Y que cada paso se cumpla según la santa voluntad de Dios en nosotros. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias, queridos hermanos. Gracias a mis hermanos William Gracia y Germán Rincón y este su servidor Leo Janón. Esta ha sido nuestra célula trinitaria María hoy. Nos vemos pronto para, como lo dijo Germán, empezar
esa segunda parte tan fascinante que es el vivir a Jesucristo. Nos vemos. Hasta pronto. Avanzamos contigo, Madre, bajo tu manto, hasta nuestro próximo encuentro. Esto fue María Hoy. Cuando diste tu sí, dejaste todo por amor.